ya habíamos anunciado, vamos a ver la democracia en el espejo. ¿Qué dice ese espejo? Y lo vamos a hacer con dos politólogos, Adolfo Garcé y Fernanda Boidi, que fueron los coordinadores de este trabajo, que fue producto de una serie de conferencias, de encuentros entre académicos, políticos, también periodistas. Un gusto, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Por favor, realmente el libro aborda varios temas de lo que es una democracia, ¿no? Desde lo que tiene que ver con, hay varios ejes que ustedes plantean por donde se pueden hacer como esas lecturas o esos hitos de cómo ha cambiado la democracia y se ha fortalecido, porque el otro día andaba leyendo el Latino Barómetro y hablaba justamente de que Uruguay sigue teniendo una relativamente buena confianza en el sistema democrático. Pero ¿cuáles son los temas o esas primeras claves de ese espejo? Fernanda. Esos son algunos de los muchos otros posibles temas en los que nos podemos mirar en el espejo, pero había que elegir. Y entonces seleccionamos 5 temas que nos parecían, eran importantes para la democracia en general, pero en particular para esta etapa que atraviesa la democracia uruguaya, en los cuales veíamos había cierto margen para mejorar. ¿Sí? Una de las claves de nuestra democracia es que ha evolucionado, se ha ido adaptando, ha ido aprendiendo, y entonces en estas áreas de las instituciones, veíamos que podía haber una buena oportunidad para sentarnos a compartir un diagnóstico de un especialista, como lo hicimos en todos los casos, discutir con otros académicos, pero también discutir con otros políticos. Y los temas fueron la calidad del asesoramiento que reciben nuestros parlamentarios, que hace a la calidad de la política pública, en definitiva. Bien interesante me pareció ese tema, ¿no? Muy y poco visto. Y poco visto, porque es de dónde surgen los proyectos de ley, qué hay atrás de eso. Me pareció un eje muy interesante. Y no tiene que ver solo con lo que generalmente se asocia, que es la calidad de la redacción de las leyes. No. Esa es una parte del asunto. Los parlamentarios están en todas las discusiones importantes, de temas sofisticadísimos. Y precisarían, algunos los tienen, porque tienen pases en comisión, por ejemplo, de economistas o de sociólogos, pero ¿cómo hace un legislador para participar con eso, con información en una discusión tan sofisticada como, yo qué sé, no sé... delitos informáticos, por ejemplo. ¿no? Exacto. Y hay experiencias interesantes, les estoy quitando, pero de algunas bancadas que han optado por fortalecer ese tema del asesoramiento parlamentario. Claro, lo muestra muy bien el texto, como decía Fernanda. En cada foro tuvimos un texto que le encargamos a un especialista y después se discutió, ¿no? En este caso fue Daniel Chaschetti que hizo el texto sobre Parlamento, y Daniel muestra muy bien cómo funcionan los parlamentarios que constituyen su propio staff, pero también algunas experiencias de coordinación de la bancada. La bancada del Frente, por ejemplo, coordina bastante su propio asesoramiento. Y en fin, en todo caso lo que proponemos es cómo mejorar. Claro, y acá estamos hablando de un eje. Un eje era el asesoramiento parlamentario. Así es. Otro de los temas, que vaya si es importante y central, la discusión política en redes sociales. ¿Sí? Y para eso convocamos a Juan Bogliacini, que junto a otros colegas de Universidad Católica había terminado de escribir un libro sobre Twitter y su influencia, para que presentara los puntos más importantes de esa obra y también discutirla. Un tercer tema fue la representación política de la mujer en el Uruguay, y ahí sí es uno de los aspectos de la democracia en la que caemos varios escalones, si miramos dónde están posicionados los países respecto al rol que tienen las mujeres en la vida política, en la representación política. Un cuarto tema que abordamos es la calidad de la democracia a nivel subnacional. ¿Sí? ¿Qué pasa con las intendencias y los municipios, y qué espacio para mejorar, para fortalecer institucionalmente hay allí? Tuvimos una discusión preciosa en Florida con académicos que trabajan estos temas, con 7 u 8 intendentes o exintendentes que se acercaron para charlar con nosotros de estos temas y poner sobre la mesa tal vez algunos acuerdos mínimos o algunos temas sobre los que no hay acuerdo respecto a dónde ir, pero sí que hay que hacer alguna modificación para mejorar la calidad de la democracia a ese nivel. Y por último charlamos sobre los mecanismos de urgente consideración. No la última, Luc, sino el mecanismo en general, pero por supuesto toda la discusión estuvo permeada. Además no es tan nuevo el mecanismo, no, es del 67 decía, ¿no? Exactamente, puño y letra de Julio María Sanguinetti en aquel momento, cuando se discutió la reforma constitucional, en un clima de ingobernabilidad, que era como la sensación térmica de la época, ¿no?
entre el colegiado y cierta exasperación de todo el mundo, en la década de 60, lo que se vivía es, no hay manera de gobernar este país. Con este diseño institucional es imposible. Como que el corazón de la reforma del 67 es fortalecer la autoridad del Poder Ejecutivo para que pueda ordenar el gobierno. Y si nos quedamos en eso... y entonces darle un poco más de poder al presidente. Y eso hoy está en debate porque en realidad con la última ley de urgente consideración se puso sobre la mesa si el mecanismo es válido como tal, cómo se ha usado, porque lo han usado todos los gobiernos, ¿no? Eso da una, digamos, una característica de calidad democrática, pensando en ese espejo que se quería mirar. Desde el texto de Diego Luján y Gonzalo Puch sobre este tema muestra que desde el año 67 para adelante lo usaron todos. Entonces, ahora también muestra una tendencia creciente, ¿no? Jorge Valle, la calle Herrera en algún momento, Jorge Valle 2 veces, y en este gobierno pegó un salto. Y nosotros queremos que se discuta. De hecho, en la presentación del libro, yo lo dije clarito, le dije, había gente del elenco político de todos los partidos, lo dije más o menos en estos términos. Les ruego que no transformen esto en una práctica. ¿A qué nos referimos? A esta mezcla entre la declaración de urgente consideración y la ley ómnibus, la ley que tiene un poco de todo, como tuvo la LUC y que tuvieron algunas leyes antes, sobre todo en el gobierno de Jorge Valle. En fin. Y como tiene a veces las rendiciones de cuenta. Y las rendiciones de cuenta y los presupuestos, porque ese es un argumento que se nos da a menudo desde el sistema político. Bueno, pero lo que nosotros decimos es, no agravemos el problema. Ya es problemático usar rendición de cuentas o leyes de presupuesto para hacer cosas que no corresponden, que técnicamente no corresponden. ¿Vamos a agravar el problema? ¿Y te parece que sí hay un agravamiento del problema al usar, por ejemplo, el recurso de urgente consideración para poner tantas leyes o tantas iniciativas que no se pueda discutir? Voy a citar a mi abuela. Una vez vaya y pase. ¿Viste que la expresión? ¿No? O sea, está bien, una vez, 2 veces, 3 veces. No lo podemos transformar en una práctica. No deberíamos. Yo diría que hay consenso en el mundo de la ciencia política sobre esto. Porque si algo hemos aprendido en la facultad y algo enseñamos, es que está bien tener un poco de miedo a la ingobernabilidad, pero mucho más miedo hay que tenerle al exceso de gobernabilidad. Al exceso de gobernabilidad. Los principales problemas de América Latina tienen que ver con el exceso de autoridad en el continente del autoritarismo. Entonces, no es por ese lado de seguir dándole institucionalmente, pero sobre todo en las prácticas, más poder a los presidentes que vamos a mejorar la calidad de la política en este país. No, es por el lado de las negociaciones, de los acuerdos, de las coaliciones. Dicho de otra manera, se precisa construir gobernabilidad, vamos a construirla negociando y no dándole superpoderes a los presidentes. Justamente el informe que leía, el último de Latinobarómetro, que siempre lo hacen, que surgen datos interesantes, habla de cómo las democracias latinoamericanas se están haciendo más vulnerables, abiertas al populismo y al autoritarismo. ¿De qué manera alguno de estos ejes o cuál está más debilitado, digamos, o a cuál habría que hincarle más el diente, ¿no? Porque vemos los exabruptos, lo vemos en las redes sociales y representa poco quizás de lo que se hace. No sé, lo tiro como tema, sí. pero ¿cuál es el punto más débil de esta situación de la democracia? ¿En América Latina o en Uruguay? En Uruguay, vamos a hablar de Uruguay. Es una muy buena pregunta, es muy interesante. Como el origen de la pregunta es dónde están parados los ciudadanos, en definitiva, a través de estos datos de opinión pública regionales que se han conocido esta semana, yo creo que el nudo más inmediato a atacar, sobre todo en vistas de la campaña electoral que se viene el próximo año, que ya está empezando, es cómo se da la discusión política en las redes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso afecta directamente a cómo ven los ciudadanos la política, a cómo se involucran con la política y a qué terminan pensando de sus gobernantes y, en definitiva, del sistema. ¿Qué sucede? La discusión política en Twitter, que es en realidad el ámbito donde se da, pero no exclusivamente la única red social donde se genera contenido e intercambios acerca de la política, se da para un mundo muy pequeño de ciudadanos.
¿sí? 10, 15, pongamos un 20% de ciudadanos pero estamos exagerando, incluso para Uruguay, que participan activamente en Twitter. Ahora, ¿qué sucede? Eso no se queda solo en Twitter. Las discusiones en Twitter son levantadas por los diarios, por los canales de televisión, por los periodísticos, se reproducen a través de redes de WhatsApp. Entonces, el impacto llega a mucho más personas que aquellas que efectivamente participaron de la discusión. Y que tal vez ni siquiera comparten los códigos de Twitter, ¿sí? Esa discusión irónica, esa discusión que a veces puede ser violenta, pero que tal vez entre aquellos que se embarcan en ella asumen que queda allí. Eso permea, se sale, se desmadra, sale de Twitter, entra en otros mundos, en otros submundos, y tiene un efecto absolutamente pernicioso, ¿sí? Porque fomenta la polarización, fomenta las campañas negativas, y en aquellos ciudadanos que no están en esa, fomenta el desapego de la política. O sea, esto a mí no me interesa, y entonces como a mí esto no me interesa, yo no voy a participar de esta discusión política, no voy a seguir lo que están pasando en las campañas, es todo lo mismo, etc. Pero Fito tenía sus propias ideas sobre esto. Sí, no, yo estoy de acuerdo. No, con esto que dice Fernanda, absolutamente de acuerdo, con la carnicería en las redes, la falta de responsabilidad. La ciudadanía nos tenemos que hacer responsables todos del futuro de la democracia. La democracia no depende de lo que digan los periodistas, lo que digan los politólogos, ni siquiera de lo que hagan los políticos. Básicamente depende de cada ciudadana y de cada ciudadano. Entonces, podés ser responsable o podés ser un gran irresponsable, y hay mucha gente muy irresponsable en las redes. Estoy completamente de acuerdo. Inclusive dentro del sistema político. Vimos También un caso acá que tuvo una repercusión internacional. Absolutamente. De altas figuras de la política, el caso de Bianchi. Absolutamente. Yo sí tengo que elegir de todos modos el tema que más me preocupa hoy por hoy de cómo funciona la democracia uruguaya, elijo el nivel subnacional. Yo elijo ese nivel, me tiene preocupado hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de departamental y de municipal. Del segundo y del tercer nivel de gobierno, que son importantísimos, pero digamos que no lo invento yo, este asunto. Este asunto es bien conocido en la ciencia política. Robert Dahl, uno de los principales estudiosos de la democracia contemporánea, el que inventó este término poliarquía que nos han escuchado, ¿no? Mencionar muchas veces, el que inventó la definición mínima de democracia como un lugar donde, un sistema político donde la gente participa y al mismo tiempo compite, donde hay libertad para competir. Bueno, Robert Dahl dice, la democracia, para medir la calidad de una democracia no alcanza con el nivel nacional, con lo que pasa a nivel nacional. Hay que mirar lo que pasa en el nivel subnacional. A nivel nacional, en la foto, cuando nos miramos al espejo, salimos muy bien. A nivel departamental y municipal tenemos problemas muy serios. A nivel del tercer escalón, porque está en ciernes, porque está en construcción, una construcción muy bienvenida y todavía a los tumbos, problemática. Y eso que ya es de 2010, ¿no? Pero igual, sí, igual. Y es la cara más cercana de la gente. ¿Qué nos falta? Clave. ¿Por qué no se ha Ahí logrado? hay que, bueno, lo que dicen los colegas Cardarello y Ernesto Nieto, que trabajaron en esto, es, bueno, hay zonas, la gran mayoría del territorio no está municipalizada. Hay departamentos que tienen municipios y departamentos que no los tienen. Entonces hay una asimetría muy grande entre el vecino que puede acudir a su alcalde, ¿no? Y el que no tiene. En fin, ahí hay mucho para hacer. Pero a mí lo que me preocupa es el segundo nivel de gobierno. El segundo nivel de gobierno, o sea, los gobiernos departamentales, están para mí, están mal diseñados en términos institucionales. Porque las intendencias han ido cobrando poder a medida que pasa el tiempo, hacen más funciones, son cada vez más importantes, y es muy difícil controlar a los intendentes, es muy difícil. Los intendentes por algo son electos, porque son buenas personas, buenos vecinos, se ganan la confianza de la gente. ¿Muy difícil controlar en qué sentido? El mecanismo, el ABC del funcionamiento de la democracia es la separación de poderes, ¿no? No sé, desde Aristóteles para adelante. Entonces, ¿pero qué hicimos nosotros en Uruguay? Le dimos al partido que gana la elección mayoría automática en la Junta. Ya empezamos mal. Es decir, el partido del intendente o el partido de la intendenta tiene mayoría en la Junta, por lo tanto, a ver, ya tiene luz verde, ¿no? Quien ocupa el gobierno departamental tiene luz verde porque va a tener, a menos que haga cosas demasiado mal, va a tener apoyo de su partido. Cuando en realidad lo que precisaríamos son juntas departamentales
con representación proporcional, juntas departamentales profesionalizadas, con ediles remunerados explícitamente y no de modo... No por partidas especiales. No por partidas especiales. Entre otros controles que precisa, porque sí, a nivel departamental, sobre todo uno lo ve mucho en el interior, los intendentes son importantes en la política, son importantes, influyen en los medios, los intendentes influyen en el mundo empresarial, en las inversiones que hay o que deja de haber. Entonces, demasiado poder concentrado en buenas personas. No funciona. Bien, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, por lo menos la pauta está dada. Hay que ver con la representación de las mujeres, que se ha avanzado poco y quedamos rezagados en lo que es el nivel regional. Y el futuro, porque quedan temas para el futuro. Quedan temas para el futuro. Fernanda Boy, muchísimas gracias. Adolfo Garcé, gracias por estar y por estos minutos. No. La democracia en el espejo. Esperemos mirarnos mejor. Sí, Muchas gracias a para ustedes por la corregir a invitación. tiempo los problemas. Exacto.